hermanos que tengan esa vocación, así que yo les ¿no? Lo puede armar, lo puede hacer, lo puede grabar en el celular y se lo envía al hermano y el hermano lo pasa por la radio en algún horario. ¿No? Puede armar un programa para las mujeres, se puede armar un programa para los jóvenes, se puede armar un programa para los niños, la maestra de escuelas dominicales, pueden armar un programa para los niños, ¿no es cierto? Y dar una clase, o, bueno, en fin, música adecuada, cánticos, coro, lo que fuera. También se puede grabar, usted lo graba en su casa, en algún lugar o acá en la iglesia, y le manda la grabación al hermano y el hermano lo sube a la radio, ¿no? Al programa radial. Si quiere hacerlo en vivo, tiene que llamar al hermano Julio, combinar una hora en donde puedan estar comunicados, y lo hace en vivo también, y sale en vivo porque le van a poner su celular en el micrófono y va a salir en vivo. Todos, ¿no? Hermano Guzmán, que le gusta alabar a Dios, puede grabar varias alabanzas con la hermana y va a salir en la radio. La radio de Campo Viera tiene un gran alcance de muchos kilómetros, y va a tener mayor alcance porque se le va a agregar 2 tramos más de 3 metros a la antena. La antena se va a subir 6 metros más arriba, es decir, que vamos a llegar por todos los pueblos de los alrededores. Además va a estar en internet, y esto es una ventana al mundo. Cualquiera, en cualquier parte, va a poder escuchar la radio, va a poder oír la radio. Así que los que quieran trabajar en este ministerio de la radio, bienvenidos sean. Necesitamos obreros, necesitamos armar una programación, y ahí pueden estar los jóvenes, las damas, programa para niños, puede haber una meditación de una palabra, los obreros pueden traer un estudio. Yo les dije a los hermanos que suba a la escuela bíblica. Hay 70 clases en YouTube del año pasado, y puede cada día estar subiendo una clase a la onda radial, ¿no? Y además se va a sumar la escuela bíblica de este año, que empezamos el lunes 8, este lunes, 7 de la tarde, empezamos con 2 materias nuevas, el segundo ciclo, aquí en la Iglesia Central. Todos los que quieran venir, la clase es libre y gratuita. Puede venir como oyente o puede venir como alumno activo, ¿no? Son las 2 opciones que tiene. Es decir, que no está obligado a ser alumno. El alumno tiene que responder cuestionario, tiene que estudiar, tiene que aprender las lecciones para tener calificación. Pero si viene como oyente, no tiene compromiso. Viene, escucha y se va luego a su casa. Esto va a ser el lunes, este lunes 8 de abril comenzamos acá. Oración por mí porque todavía estoy enyesado, pero aunque sea sentado ahí, voy a estar dando la clase el día lunes. Bueno, un saludo para los hermanos de San Luis, hermano Sergio, hermana Lorena, nos están escuchando los cultos, ellos viven en San Luis. Le mandamos un abrazo desde aquí. Hace poco Pablo le visitó. Alberto Cabrera también pertenece a nuestra congregación, está queriendo abrir un anexo en la ciudad de Magdalena. Yo estoy colaborando con la radio, él está en la radio allí en Magdalena, y yo hago eso, yo grabo programas y el hermano transmite en la radio de Magdalena. Y está buscando un lugar para abrir una puerta en la ciudad de Magdalena. Tomó la decisión de quedarse con nosotros. Así que ore por el hermano Alberto Cabrera. En algún momento él fue un anciano de nuestro ministerio. Oración por él. Oración por hermano Emanuel, también de Iguazú, el obrero encargado, que también nos escuchan allá en Puerto Iguazú. También hermano Germán, su familia, bueno, toda la gente de Campo Viera también nos escucha.
Así que le mandamos un saludo para todos y todos los amigos de las redes de los diferentes lugares donde nos acompañan sábado tras sábado y seguro nos van a acompañar en la escuela bíblica a partir del lunes. Que Dios le bendiga. Vamos ya a la palabra del Señor en esta noche con la ayuda de Dios. Y bueno, voy a hacer algo inusual. Bueno, algo que no suelo hacer muy seguido. Creo que es una de las pocas veces que voy a hacer esto. Tomar la misma palabra del sábado pasado. Algo que no suelo hacer, pero me quedó tanto en el tintero el sábado pasado y el Espíritu Santo me amonestaba en la semana de por qué no había entrado en esas áreas, ¿no? Bueno, el horario, hermanos que viajan, hermanos que están lejos, y uno siempre trata de controlarse, de no pasarse mucho de la hora, por amor de los hermanos que tienen que salir a la ruta a esperar un colectivo, ¿no? El que tiene un auto no hay problema, pero hay muchos hermanos que viajan en colectivo y se les complica. Entonces uno se limita, y esto me pasó el sábado pasado. Vamos a tomar Primera de Crónicas, capítulo 13, el traslado del arca, que ya hemos hablado el sábado pasado. Voy a tomar unos textos allí y luego vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿no? Decía que para ubicarnos en la historia, los que no estuvieron, los que no escucharon, porque a veces están y no escuchan. Eso es lo más grave. No es solamente estar, sino también es participar, escuchar, recibir la palabra. Yo le decía a alguien que lamentablemente va a quedar suspendido porque no ha congregado, bueno, mañana va a quedar suspendido. Y le decía a alguien que encima de que uno congrega poco, cuando viene, ¿no es cierto?, a veces está charlando allá afuera en el hall, o está en la vereda porque pasó un amigo y se puso a conversar, ¿no? Yo le decía, si le preguntara qué se predicó ese día, que me contara un poco, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de ese día? Yo creo que me llevaría muchas sorpresas de gente que trae el esqueleto al culto, pero su corazón queda no sé dónde, a veces en la casa, a veces por allá en el camino y a veces allá por la vereda, ¿no? Es lo que dijo el Señor, ¿no? Un pueblo que alababa a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y usted sabe que lo importante es involucrar el corazón, porque la palabra opera en el corazón del hombre. No es solo los oídos y el intelecto. Cualquiera tiene orejas, cualquiera escucha y cualquiera tiene una mente, un intelecto para saber qué se está diciendo. Pero son pocos los que abren el corazón a la palabra. Y el secreto está en abrir el corazón a la palabra, saber qué quiere Dios decirnos o qué nos dijo Dios en el culto. Para eso habría que hacer un tipo de encuesta. Cuando termina la reunión, poner a alguien ahí afuera y cada hermano que se vaya yendo preguntarle, ¿qué habló Dios hoy? ¿Qué le dijo Dios? Y nos llevaríamos unas sorpresas tremendas, porque algunos ni noticia, ¿no? Y no quiere decir que no vinieron, están. Y a veces muy cerquita del púlpito, ¿no? En los primeros bancos, pero no recibió nada, ¿no? No le quedó nada. Y esto es lo que nos va debilitando, nos va bajando la defensa. Sé que el dengue, uno de los problemas que tiene esta plaga es anular la defensa del ser humano, porque le terminan las plaquetas y entonces dice que el ser humano puede morir de una gripe, de un resfrío, puede morir de cualquier cosa que se contagie y no del dengue. No muere por el dengue, muere porque no tiene defensa el cuerpo,
se debilita a tal punto que con un resfrío le agarra y lo mata. ¿Me entiende? Porque no tiene anticuerpo. Y venir al culto y recibir la palabra y orar a Dios y congregar nos produce defensa, nos produce anticuerpo. Y entonces podemos permanecer en los caminos de Dios, podemos vencer las tentaciones, podemos, ¿no es cierto?, luchar el resto de la semana en la vida cotidiana porque tenemos defensa. Y la defensa viene por el oír, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No viene la fe por otro lado, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuanto más usted escuche la palabra de Dios, cuanto más usted meta la palabra de Dios en su corazón, más anticuerpo va a tener. No, decía un médico que hay una cosa rara con el dengue. Dice que hay gente que le mata y hay gente que ni síntoma no tiene y tiene dengue. Dice que le da el dengue, pero su cuerpo está preparado de tal forma que a lo mejor un poquito de dolor de cabeza un día, 2 días, y le pasó, y está trabajando, y sigue todo normal, y tuvo dengue. Y hay otro que le agarró el mismo virus y le mandó al hospital a que le pongan suero y le pongan sangre porque hasta le agarra hemorragias internas, ¿no? Y son, dice, los organismos cómo reaccionan delante de esta plaga nueva. Y yo creo que en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Tenemos un organismo espiritual que puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Cuando alguno no se alimenta correctamente, no congrega, no ora, no agarra la Biblia en toda la semana, se le pegó algún virus y terminó su vida. Porque le vemos apartado, le vemos que se deja los caminos del Señor, le vemos que no viene más a los cultos. No, le terminó. Y hay otros que sufren las mismas, los mismos ataques, las mismas tentaciones, pero no nos afecta, no nos tumba, no nos hace retroceder, continuamos, nos levantamos, no seguimos adelante, porque tenemos en el organismo espiritual, vamos a hacer la comparación, tenemos anticuerpos, tenemos defensa. Dios le bendiga. Bueno, para ubicarnos en la historia, en los días del sacerdote Elí, eso lo va a encontrar en la primera carta de Samuel, allá los primeros capítulos, no lo busque, pues en su casa usted puede recorrer la historia. Allí en los primeros capítulos de primera carta de Samuel cuenta la historia del sacerdote Elí, sacerdote de Dios que no pudo controlar su familia, tenía 2 hijos que eran el azote de Israel, robaban las ofrendas, fornicaban con las mujeres que venían al templo, se acostaban con las muchachas, y el sacerdote era de esos padres, quizá porque era viejo, dice que cuando muere tenía 98 años. Casi no veía, casi no escuchaba. Y yo suelo decir que hay edad para ser papá y hay edad para ser abuelo. Usted sabe que los abuelos consienten a los nietos y casi no tienen autoridad con los nietos hacen lo que quieren con los abuelos, ¿no? Entonces, una cosa es ser abuelo y otra cosa es ser papá. El abuelo entretiene a los nietos, juega con ellos, los consiente, le compra golosinas, pero después se van con los papás a la casa. Y son los papás los encargados de la disciplina, de la educación, del orden, ¿no? Son los papás los que tienen que renegar. El abuelo no tiene compromiso, el abuelo disfruta a los nietos. El tema es cuando un abuelo se convierte en papá. Ahí se mezclan los tantos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos cierta edad, ¿no? Como ha pasado con algunos artistas, que no sé si
utilizaron algún fármaco o inseminación artificial, no sé, pero con 90 años se convirtieron en papá. Y son abuelo papá. Entonces el abuelo papá ya no tiene la autoridad del papá joven, no tiene la lucidez del papá joven, no le funciona bien todos los sentidos como el papá joven. El papá joven puede lidiar con 3, 4 adolescentes adentro de la casa. Pero un papá viejo, que le toca lidiar con adolescentes, lo pasan como alambre caído. Porque ya no tiene edad para ser papá. Ya tiene que recibirse de abuelo, jugar con los nietos y dejar el asunto de la paternidad para gente joven. Gente que tiene vitalidad, gente que tiene lucidez, gente que puede poner orden y autoridad en la casa. Yo tengo ese pensamiento. Bueno, el sacerdote Elí, 98 años, ya casi ciego, casi no oía, los hijos adolescentes, el azote de Israel. Hacían lo que se le bajaba en gana, nadie le ponía límite. Tal es así que cuando iban al templo y alguno le quería poner límite, ellos eran los hijos del sacerdote. Son como los hijos de los pastores, ¿vio? Que piensan que porque el papá es pastor, el hijo puede hacer lo que quiere en la iglesia. Gracias a Dios mis hijos nunca hicieron eso, pero hay muchas iglesias donde los que comandan todo son los hijos de los pastores. ¿Por qué? Por portación de apellido, vamos a decir así. El hijo, o la nuera, o el yerno, o el nieto. No, tiene un parentesco con el pastor, entonces hacen lo que se le baja en gana. Nadie le puede pisar el poncho. Bueno, esto pasaba con los hijos de Elí. Y Dios le manda un profeta con un mensaje muy duro, le da una revelación a Samuel. Samuel era un jovencito, hijo de crianza del sacerdote Elí, hermanastro de los hijos verdaderos. Pero era un muchachito que buscaba a Dios, a diferencia de sus hermanastros, que eran unos demonios. Samuel buscaba a Dios. Y Dios le revela algo a Samuel y Samuel lo comparte con el padrastro, que había un juicio de Dios que venía. Y el juicio de Dios vino y fue terrible. En el mismo día enterró los 2 hijos rebeldes que tenía. En el mismo día murieron los 2 muchachos de él. Y fue juicio de Dios. Y Dios le mandó a advertir que iba a pasar. Y no solo vino ese juicio, sino que una de las nueras que estaba embarazada, cuando escucha que le mataron al marido, tiene un mal parto y muere también. No, era una cosa trágica ese día en la casa de Elí, porque también ese día los filisteos, una tribu enemiga del pueblo de Dios, se saquean el templo y se roban el arca del pacto, la urna de oro. Hablamos de esto el sábado pasado, ¿no? Ese cofre de oro a donde descendía la gloria de Dios. Ese cofre de oro que tenía las tablas de la ley adentro, la vara de Aarón, una porción de maná. Eso era el símbolo de la presencia de Dios, porque allí Dios descendía y hablaba con el sumo sacerdote. Bueno, eso se lo roban. Era una reliquia muy valiosa y los filisteos lo roban. Se llevan el arca del pacto. Ahora, cuando le traen la noticia, dice que el viejo Elí estaba en una silla recostado sobre una columna, ¿no es cierto? Escucha la noticia que le traen los mensajeros que los 2 hijos habían muerto. La nuera comienza a mal parir, termina muriendo. Pero él tiene un shock, podemos decir, o le da un infarto, no sé bien, la Biblia no dice, cuando le dan la noticia que el arca del pacto había sido robada. Esto parece que no aguanta el hombre
y se cae de la silla y se desnuca. Se golpea la cabeza y muere también el sacerdote Elí. Un día de duelo, un día de tragedia en la casa del sacerdote. Murió él, murió la nuera, murieron los 2 hijos. Y la tragedia más grande para Elí fue la noticia que habían robado el arca de Dios, el arca del pacto. Alabado pues. Ustedes saben, yo conté el sábado pasado, le estoy haciendo un recorrido para ir a donde quiero ir, ¿no? Dice que los filisteos llevaron esa arca, porque ellos sabían que ahí descendía la gloria de Dios, que era un tesoro para Israel. Lo llevaron a su templo pagano. El dios de ellos se llamaba Dagón, una imagen, una estatua gigantesca. Y tenían un templo que se llamaba el templo del dios Dagón. Llevaron esa urna, esa arca de oro, al templo pagano del dios Dagón. Y todos saben, lo conté el sábado pasado, ¿no? ¿Qué acontece? La estatua amanece tumbada en el suelo. Ellos la levantan, la incorporan, la acomodan. Al otro día vuelve a aparecer tumbada, pero esta oportunidad sin la cabeza y sin las manos. Al caer, voló la cabeza de la estatua y se quebraron las manos. No, la encontraron destruida. Y ahí, ¿no es cierto?, comienzan las plagas en el pueblo filisteo. 50.000 personas, 50.000 hombres, 50.070 para ser exacto, son atacados por plagas y mueren en el pueblo filisteo por haber metido la mano en las cosas sagradas. No, porque metieron las manos en lo sagrado, tocaron lo sagrado, y ahí cuando se toca lo sagrado es peligroso. 50.070 personas murieron, y vino una plaga sobre todos los hombres, que fue una plaga de hemorroides. Primera vez que la Biblia habla de una plaga así, ¿no? Todos tenían hemorroides. Sí, amén. Y es una plaga, algunos si la ha sufrido sabe de qué se trata. ¿No? Terrible. Muchas veces los colectiveros, los choferes, los que manejan, de estar tantas horas sentados, sufren de esta plaga. Algunos han tenido que ir a cirugía porque esto produce hemorragia, produce incomodidad, produce dolor, picazón, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, todo el pueblo fue castigado con hemorroides. Se asustaron, dijeron tenemos que devolver ese cofre, eso tenemos que regresarlo porque ahí está el problema. Desde que metimos ese cofre entre nosotros está pasando todo esto. Y ahí averiguaron con sus sacerdotes y bueno, algunos le aconsejaron devuélvanla, pero lleven con ofrenda, porque si no, no va a parar el castigo, el juicio de Dios. Tienen que llevar ofrendas. Y dice que tuvieron que fabricar hemorroides de oro y ratones de oro. Yo no me imagino qué forma tendrían las hemorroides de oro. Trato de imaginar, pero no me da la cabeza, ¿no? ¿Qué forma tenían las hemorroides de oro? Pero por cada hombre creo que había que llevar 5 hemorroides de oro. Y ratones de oro tenían que fabricar. Y esto era la ofrenda para calmar, ¿no es cierto?, la ira de Dios y que se parara el castigo. Así llevan el arca, pero no alcanzan a llevarla a los israelitas. No se animan a llevarla hasta sus dueños y queda dentro de una casa, la casa de alguien que se encarga de cuidar el arca y queda ahí por 20 años. Es decir, mire, hablábamos que el arca de Dios representa la presencia del Señor, de eso prediqué el día sábado pasado.
El arca de Dios, símbolo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Eso estaba en el lugar santísimo, detrás del velo. Era el único mobiliario detrás del velo, del santuario. Y allí dice que descendía la gloria de Dios y el sumo sacerdote recibía las revelaciones y después transmitía al pueblo. Era símbolo de la presencia de Dios. La gloria de Dios descendía sobre esa urna de oro. Ahora se la roban y el pueblo la pierde por 20 años. 20 años que tenían culto, tenían sacrificio, había sacerdotes, predicaban, se leían los salmos, había música, pero no estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios había sido robada. La habían perdido. Dice que el pueblo añoraba esto, lo notaba, lo extrañaba. ¿Cómo no extrañar la presencia de Dios? Yo cuando estoy en un culto y no está la presencia de Dios, parece que me falta algo. Me voy a mi casa, pero con un agujero. Si se puede decir así, un agujero en el corazón, en el alma, no sé dónde. Pero es como que faltó algo, no importa, el culto estuvo lindo, la música hermosa, los hermanos compartieron lindos textos, pero si no está la presencia de Dios, hay un vacío. Termina el culto, nos saludamos, pero nos vamos, yo por lo menos me voy con un agujero. Pregunto a veces en la noche cuando no puedo conciliar el sueño, ¿pero qué pasó? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué erré? ¿En dónde salí de la dirección de Dios? Porque a veces salimos de la dirección de Dios, ¿no? Así que imagínense el pueblo 20 años y no tenía la presencia de Dios. Tenía los cultos, tenía toda la actividad, todo el sacerdocio, todo estaba bien, pero la presencia de Dios había sido robada, no estaba más. Ahí es donde David reúne todos los consejeros, los gobernadores, los príncipes, y les dice, tenemos que recuperar el arca. No hemos hecho caso de ella por años. Desde el gobierno del rey Saúl, que perdimos, y nunca hicimos caso, tenemos que recuperarla, tenemos que ir a buscarla, tenemos que traerla. De vuelta, tenemos que preparar un lugar acá en Jerusalén a donde tengamos el arca, a donde esté la presencia de Dios. Y claro, todo el pueblo dijo amén, porque todos querían la presencia. ¿Quién no quiere la presencia de Dios? En las reuniones. No, porque una reunión sin la presencia de Dios es lo más aburrido que chupar un clavo. No hay cosa más aburrida que un culto sin la presencia de Dios. Así haya música, así haya predicadores, oradores, pastores, tengamos la iglesia llena. No está la presencia de Dios. Yo quiero estar en casa tirado en el sofá. Más con la pata así incómoda que tengo. No veo la hora de llegar y meter la pata arriba del sofá. Si estoy acá y me banco y me aguanto, ¿por qué? Tengo esperanza que la presencia de Dios nos acompañe en el culto, que podamos sentir que Dios está con nosotros, que Dios nos hable, que salgamos llevando algo de Dios esta noche, ¿no? Y ellos dijeron, nos está faltando esto, tenemos todo, pero no tenemos la presencia de Dios, tenemos que ir a recuperar. Predicaba el sábado pasado que bueno, ahí David... cuando no está la presencia de Dios nos olvidamos hasta de la palabra. Cuando no está la presencia de Dios nos olvidamos de cantar, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Biblia queda ahí, se llena de polvo. Le tenemos que sacudir el día domingo cuando la traemos bajo el brazo. Porque hasta si hay araña, hicieron sus telas ahí al costado de la Biblia. ¿No? ¿Por qué nos olvidamos? Porque estamos en nuestros asuntos, trabajamos, viajamos, hacemos, entramos, salimos. Y la presencia de Dios nos hace olvidar de alabar a Dios,
nos hace olvidar de la oración, nos hace olvidar de leer la Biblia, nos hace olvidar hasta de apartar el diezmo. Le hace olvidar de todo lo bueno. Le quita todo lo espiritual, todo. Algunas veces no aparece el diezmo, le digo, ¿qué pasó con tu diezmo? ¿Sabes? Me olvidé este mes. ¿Por qué te olvidaste? Porque en la presencia de Dios, ni cerca. Gloria a Dios. No, estuviste muy ocupado. Mucho negocio, mucha cuenta para pagar, muchas cosas para arreglar, mucho entrar y salir, y el trabajo, y el viaje, y la escuela, y los chicos. Y cero presencia de Dios. Y esto le pasó a David, que era un hombre de Dios y un profeta. Se olvidó cómo había que movilizar el arca de Dios, cómo había que transportarla. Yo hablé de esto el sábado pasado. Se olvidó. Y dijo, vamos a preparar un carro, vamos a buscar unos lindos bueyes, lo vamos a adornar con flores, vamos a poner muchas flores. Mañana Santa Cena, Dios bendiga a los que siempre traen un ramito de flores, ¿no? Nos pusieron lleno de flores, allí el carro, guirnalda. Vamos a convocar la orquesta, los trompetistas, que vengan con los tambores, los címbalos, que vengan los salmistas, los cantores, los sacerdotes también. Vamos a hacer una procesión. Vamos a convocar todo el pueblo, que vengan de todas las villas, de todos los lugares. Vengan porque vamos a llevar el arca a Jerusalén. Y se preparó y se hizo un cultazo. Decía el sábado pasado, una campaña multitudinaria. Porque de los 4 cabos de la Tierra Santa habían venido para ese acontecimiento. Todos estaban presentes. Chicos, mujeres, grandes, todo, porque imagínense, después de 20 años estaba volviendo el arca de Dios a su lugar. Estaban recuperando la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora sus cultos iban a ser diferentes. Ahora iba a estar Dios dentro de esas reuniones, dentro de esos cultos, en el templo. ¿No? Así que mire la celebración que significaba esto, ¿no? Y 2 hermanos eran los encargados de conducir los bueyes. Y yo leía, y lo leo de vuelta, allí en el 1 Crónica 13, el verso 9, como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla porque los bueyes se demandaban. Se tropezaban, dice otra Biblia. Y cuando quiso sostener el arca, porque él pensó que se caía, porque los bueyes se tropezaron, el carro se sacudió, el arca iba arriba del carro, y él intentando que el arca no caiga, la sostuvo y cayó fulminado. Dios le quitó la vida, dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió, porque había extendido su mano al arca y murió delante de Dios. Una fiesta que transforma en un duelo, no nacional, porque ahora tenían un difunto al lado del carro. Un hermano que yo decía tenía toda la voluntad, no era que estaba en pecado, no era un brujo, no era un endemoniado, era un hermano que puso toda la voluntad para que el arca fuera conducida a Jerusalén, ayudando, junto con un hermano de sangre. Y cuando él quiso sostener el arca, porque parecía que se iba a caer, tenía toda la buena intención. No estaba queriendo robarse el arca, no estaba queriendo hacer algo desagradable, sostenerla. Porque los bueyes tropezaban. Ahora le voy a llevar al Nuevo Testamento, 1 Timoteo. Alabado, gracias, gloria a Dios. Alabo el nombre del Señor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 habla de los obreros. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien, ancianos de la iglesia, presbíteros,
sean tenidos por digno de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. De vuelta a la Biblia en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios 9, dice el apóstol San Pablo, volviendo a esta línea de enseñanza, ¿quién jamás peleó, el verso 7, quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Y digo esto según los hombres, porque también nos dice esto la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito. Porque con esperanza ha de arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. No quiere decir que a Dios no le interesa a los bueyes, no le interesa a las vacas, no le interesa a los caballos. No, Dios cuida a los animales. Pero está diciendo que esta enseñanza, este pasaje, esta ley de Moisés, no estaba enfocada en los bichos, en los bueyes. Está enfocada en los obreros. Compara al buey con el obrero. El buey es el arado, el tractor, vamos a decir así, del colono pobre. Colono pobre que no puede comprar una máquina, se maneja con los bueyes. Los bueyes son toros que a cierta edad se los castra para amansarlo y transformarlo en un animal de trabajo. Entonces, para que obedezca y trabaje y sea dócil, lo castran. Y no sirve más como toro para servir a las vacas. Se transforma en un animal indispensable para el colono pobre porque ese es su tractor. Es el que mueve las cosas pesadas, si tienen que mover un tronco, si tienen que enganchar una rastra, si tienen que poner un arado, si tienen que poner un carro, usan los bueyes. Los bueyes son los animales más valorados por el colono pobre. Y vale fortuna un buey amansado, ¿no es cierto?, para el trabajo rural. Ahora dice la comparación que los obreros, los que trabajan, ¿no?, los compara con bueyes, por eso dice no pondrá bozal al buey que trilla, porque hay una costumbre que cuando el colono tiene un montón de vacas, toros y bueyes, no los puede largar a que coman indiscriminadamente. Porque va a tener bichos engordados que no sirven ni siquiera para faenar. Entonces, a los que no trabajan, los que no rinden, le ponen bozal en la hora de que se reparte la comida. Le pone bozal para que no coma de más, le deja comer lo necesario y luego lo embozala. El bozal no le deja comer. Entonces mantiene el peso y el colono ahorra un montón de plata, porque si le deja comer indiscriminadamente, ese bicho va a pesar 700 kilos, no va a servir ni para la faena. Entonces dice, la ley de Dios decía, el buey que trilla, el buey que trabaja, el buey que enganchan en el arado, el buey que meten en el carro todos los días, el buey que arrastra los pesos, el que trabaja, el que le ponen el yugo. Había una ley de Dios que decía no le ponga bozal. Déjale que coma todo lo que necesita. Porque necesita fuerza.
Y no, ese buey se tumba cuando le toca hacer el trabajo pesado. Abrir surco, ¿no es cierto? Le enganchan un arado y tiene que abrir hectáreas, abrir la tierra para sembrar, pasar la rastra. Todos esos trabajos hacen los bueyes. Entonces, el buey que trabaja estaba prohibido por la ley de Dios ponerle bozal. Coma libremente. Ahora el buey vago, el toro vago, el único el que enamora a las vacas, que no hace nada, a ese métale bozal, no le deje que coma todo lo que quiere. Porque el buey vago no hace nada, no gasta energía, ¿no? Y ahora la comparación del buey con los obreros. Y yo miraba la historia del traslado del arca, de la presencia de Dios, trasladada por bueyes, ¿no? Bien que no era la orden de Dios, la ordenanza de Dios, pero David se había olvidado cómo había que hacer y hizo lo mejor que le pareció. Y lo mejor que le pareció preparar un carro, adornarlo, poner música y meter allí un par de bueyes que lleven el arca. Pero esos bueyes simbólicamente representan los obreros. Los obreros cargan la presencia de Dios, llevan la presencia de Dios en la iglesia. Amén. El obrero tiene que tener la presencia de Dios, porque si no la congregación va a perder el tiempo. La presencia de Dios no va a estar en el pueblo si no está en el obrero. ¿Qué pasó? ¿Por qué robaron el arca en los días de Elí? Porque Elí era un flojo, un blando. Elí era un hombre que no corrigió a su familia y Dios se lo dijo, por cuanto no amonestó nunca a sus hijos. Yo le juzgaré y le quitaré del sacerdocio y no habrá en su descendencia nadie más que sea sacerdote. Terminó con Elí la rama sacerdotal, que la rama sacerdotal seguía por generaciones. No, porque era así, como los reyes. Los tronos se pasaban de padres a hijos, de hijos a nietos. ¿No? Y eso era el sacerdocio, ¿no? Era Aarón el sacerdote, el primer sacerdote judío, Aarón, y también sus hijos fueron ungidos. Y heredaron el sacerdote de su papá. Y después los hijos de los hijos continuaron. Ahora con Elí se corta. Dios le dice, nunca más de la descendencia de Elí habrá sacerdote de Israel. Porque no amonestó a sus hijos. Porque amó más a sus hijos que la obra de Dios. Porque ¿qué era la amonestación? Sí, usted dice, no, pero él le corregía, le enseñaba. ¿Sabe cómo era la corrección de él? Chicos, no es buena las cosas que estoy escuchando de ustedes. ¿Qué están haciendo, nene? No me llegan buenas noticias. Esa era la corrección. Esa era la corrección de Elí. Cuando le llegaba la noticia que se acostaban dentro del templo con las mujeres, ¿no? Robaban de la ofrenda. Y cuando algún sacerdote que estaba ministrando le ponía límite, lo mandaban a pasear. Somos los hijos de Elí. Nosotros somos los hijos del pastor. ¿Qué venía a darme orden? Las mejores partes se las agarraban ellos en las ofrendas. Y esta noticia llegaba al papá, que era el sacerdote principal. ¿Y qué decía el papá? Muchachos, no es buena la fama que estoy escuchando de ustedes. ¿Ah? Agarra y dale una zaranda. Como debe ser un papá que corrige. Dice, castiga a tu hijo con vara y librará su alma del infierno. Alabado el nombre del Señor. Corrige a tu hijo en su temprana edad y cuando fuere viejo no se apartará. Gloria. Gloria a Dios.
Pero vuelvo a decir, Elí tenía casi 100 años, estaba reblandecido, era para abuelo, no era para padre. Era para jugar en el regazo con los nietos, no para enderezar dos pibes adolescentes. No, entonces, ¿y qué Dios dice? Ahora yo juzgaré la casa de Elí. El profeta, el mensaje se lo da a Samuel, el hijastro. Y Samuel no sabía qué hacer, porque era el padrastro y era el sacerdote que lo había criado. Y Elí dice, no, di todo lo que Dios te dijo que diga. Habla todo lo que Dios te mandó a hablar. Y ahí se anima Samuel a decirle, Dios va a juzgarte por esto y por esto y por esto. Viene juicio. Y el juicio no era un chirlo que le podía dar Elí a los muchachos, porque a veces un chirlo le libra del infierno y de la muerte. No, los mató el Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia antes que los matara? La Biblia dice, Dios quería matarlo. Aleluya. Lea ya 1 Samuel capítulo 5, 6. La Biblia dice, Dios quería matarlo. Mucho antes de que murieran, la idea de Dios era liquidarlo a los dos. Y a los dos lo liquidan en un día. No, pero no le duele tanto esa noticia al papá como el robo del arca. Porque él sabe que cuando el arca fue robada, se perdió la presencia de Dios en el templo, se perdió la presencia de Dios en el sacerdocio, se perdió la presencia de Dios en el pueblo, se perdió la bendición de Dios. Eso era lo que le terminó a Elí quitándole la vida. Porque le dio un colapso y se murió. Cuando escuchó que habían robado el arca de Dios. Alabo el nombre del Señor. La estaba volviendo. La estaba trayendo de la mejor manera que a él le parecía, aunque no era la correcta, y por eso murió Usa. No, pero fíjese, los bueyes tropiezan. Y no tropiezan porque estaban retozando con las vacas en el campo. No tropiezan porque estaban pastando en alguna llanura. Tropiezan porque estaban cargando un peso, estaban teniendo un yugo en el cogote y le habían enganchado un carro que llevaba el arca, ¿no? Y ellos estaban haciendo una tarea, un trabajo, le pusieron ahí, eran animales de trabajo y cuando hizo falta engancharlos en el carro, alguien lo buscó de los corrales y lo enganchó en el yugo. Era la voluntad de los bichos tropezar, no. Había piedra, el camino era difícil, camino de montaña, desierto. ¿Quién sabe por dónde tuvieron que cruzar para llegar a Jerusalén con el arca? Y en esos pedrones que había en el camino, los bueyes tropezaron, el carro se sacudió. Era lógico, ¿no? Y Usa muere porque Usa quiere como sostener la gloria de Dios, que no se caiga la gloria de Dios, que no se pierda la presencia de Dios. ¿Vio? Cuando los obreros en la iglesia tropiezan. ¿Por qué tropiezan? Porque están trabajando. No tropieza el toro que anda enamorando la vaca allá en el campo. Corriendo las terneras jóvenes. No, ese no tropieza. Está de pachanga. No, pero el buey que está enganchado en el carro, en el arado, en las cadenas, en el yugo, que está llevando un peso que a veces le supera. Porque los bueyes muchas veces le enganchaban pesos que superaban su tamaño por varias medidas. Hay bueyes que usted lo ha visto, yo he vivido en la provincia y he visto trabajar los bueyes.
Hay güey que cuando le enganchan algún tronco, que voltean algún árbol, árboles que pesan 4.000 kilos, 3.000 kilos, y se lo enganchan a los güeyes, le ponen el yugo y le ponen unas cadenas y tiene que llevar ese tronco para el aserradero. Hay güeyes que se tienen que arrodillar, caen de rodillas, porque hacen tanta fuerza que el peso le vence y caen de rodillas, literalmente, de las patas delanteras. Y quedan con el lomo levantado y las patas delanteras de rodillas. Y así, arrodillados, siguen tratando de arrastrar el tronco. A veces tienen que meter 2, 3 juntos porque si no, no lo mueven. No. Ese bicho merece comer cuando llega la noche en el establo. No le puede poner el patrón un bozal y privarle el alimento y el grano, porque él trabajó duro todo el día, gastó energía y mañana le va a tocar de vuelta, tiene que alimentarse, mañana tiene que estar fortalecido, porque mañana le va a tocar llevar otro tronco o cargar un carro pesado. Aquellos carros, no sé cómo era el de David, pero había carros que la rueda superaba la altura de un hombre. Yo tengo en mi casa, porque me gusta la artesanía, si alguien va a mi casa. Yo tengo el portón de mi galería hecha con una rueda de carro. Y no son de las tan grandes. Debe tener 1,60 m la rueda. De este grosor. Había ruedas de esos carros que superaban los 2 metros. Carros que tenían 4 de esas ruedas. Y se le tenía que enganchar 2 bueyes enyugados porque uno solo no lo movía. Ahora tropezó ese buey. Se sacudió la presencia de Dios. Usa quiso sostener la presencia de Dios, porque dijo, cayó el pastor fulano, el anciano fulano pecó, el encargado de obra ya lo tuvimos que suspender. No, ¿qué va a pasar con la obra? Y metemos la mano en lo sagrado, cuando la obra es de Dios. El arca es de Dios, la presencia es de Dios, la gloria es de Dios y Dios se encarga de que eso no caiga, gloria, que no falte. Por eso muere Usa, porque Usa de comedido dijo, va a perder la presencia de Dios después de 20 años, que no la tenemos y ahora se va a tumbar y se rompe. Y extendió la mano, buena intención. Pero no lo tenía que hacer. Porque la obra de Dios no es de los pastores. Pueden caer 50 pastores y la obra va a continuar. Puede caer el pastor presidente, puede morirse, lo puede llevar Dios, le puede dar un infarto, puede quedar duro ahí en el púlpito, pero la obra es de Dios, el arca era de Dios y la presencia de Dios descendía sobre el arca, gloria. Y los güeyes que tropiezan son los que trabajan. Los que no trabajan no tropiezan. Y lo único que tiene que hacer en la pradera es correr las terneras bonitas. ¿Cómo va a tropezar? Solo que agarra algún hoyo de algún tatú por ahí. Pero el que trabaja, el que va entre la montaña, entre las piedras, entre allá en los agujeros, en las grietas, y va llevando toda esa carga, ese peso, es lógico, tropezó. Ahora no trate usted de sostener la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Algunos se preocupan por mi edad, por mi salud. Y me dice, ¿y qué va a hacer de la obra de Dios si Dios se lo lleva, pastor? ¿Qué va a hacer cuando usted no esté? Gracias, Señor. ¿No? Y me hace acordar a Usa.
Me hace acordar a los muchos USA que tenemos, que piensan que hay que sostener el arca porque se puede perder, se puede caer. Podemos quedarnos sin la presencia de Dios. Quizás el que venga no tenga la gracia, no tenga la sabiduría, quizás Dios no le usa, quizás no tiene el Espíritu Santo, quizás es medio frío. Y tratamos de sostener el arca de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí es donde el error que le cuesta la vida usa. Aleluya. Porque Dios había cuidado esa arca 20 años donde estuvo. En una casa estuvo. No había soldado de custodia. No estaba dentro del tabernáculo rodeado de sacerdotes. Estaba en una casa común de familia. Una familia que se encargó de cuidar. 20 años. Y el arca estuvo cuidada 20 años. ¿Quién la cuidaba? Aleluya. ¿Quién hacía? ¿Quién movió el corazón de David para recuperarla ahora y traerla? ¿No? Dios. No era Usa, no era David. Era Dios el que estaba en el asunto. Y sabe que en la iglesia del Señor, y grábeselo en tu corazón, Dios está en el asunto. El tema no es conmigo, no es con Pablo, no es con Mario, no es ninguno de las caras que a ustedes pueden parecer más bonitas, más feas. No, el tema es Dios. Usted sirve a Dios, usted viene a la casa de Dios, usted lo que hace lo hace para Dios, usted acaba de ofrendar para Dios, usted ora y ora a Dios, usted alaba y alaba a Dios, usted congrega y congrega para Dios, gloria al Señor, y Dios se encarga de que no falte su presencia, gloria, todos los días que 2 o 3 se reúnan en su nombre, yo estaré en medio. Ahora una iglesia sin la presencia de Dios, que hay miles, hay oratoria, hay teología, hay conferencia, hay música de primera, hay equipos extraordinarios, se filma, se graba, hace audios maravillosos, no como los nuestros, que tenemos lo que podemos. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Pero no está la presencia de Dios. Y sabe, si yo tengo que estar en un lugar donde no está la presencia de Dios, no sé si aguanto 20 minutos. Alabo el nombre del Señor. Voy a querer salir corriendo, volver a mi casa. Alabo el nombre del Señor. Pero qué maravilla cuando está la presencia de Dios. No importa quién se pare acá atrás. No importa si el que canta sabe la música, sabe el solfeo, sabe la letra. No importa si afina o desafina. Lo que vale es que la presencia de Dios esté cuando alaba a Dios, cuando canta, cuando toca la guitarra, cuando predica, cuando da testimonio, que esté la presencia de Dios. Porque entonces todos los que estamos congregados vamos a salir de aquí fortalecidos, animados, alentados, gloria, renovados en el Señor, gloria. Alabado el nombre de Dios. Y cuidemos los bueyes. Amén. Porque seguro van a tropezar si trabajan. El único que no tropieza nunca es el que no trabaja. Los que calientan un banco no van a tener nunca lucha ni problema. Porque lo único que tiene que venir a hacer es sentarse en el banco. Gracias a Dios no hay ninguno hoy acá, pero tengo algunos que hoy no están, que no vinieron. Que usted le dice, ¿querés bautizarte? No. ¿Querés ser miembro? No, estoy bien así. No. ¿Vas a ayudar en la obra de Dios? Estamos por hacer una fiesta ahora. Jeremías tiene la fiesta 18 años, ahí está sentado. En Sol y Verde, el domingo que viene.
Están todos invitados, ¿no? Hacemos una junta, vamos a comprar algo para celebrar el cumpleaños de Jeremías, compartir juntos. Y no, conmigo no cuente. No. Son calientabancos. Para lo único que sirve para venir y calentar el banco. La hora y media de culto. No le pida colaboración. Estamos por agrandar acá atrás el salón. Se va a tumbar la casa. Se va a hacer la casa de los caseros. Y vamos a agrandar porque el salón quedó chico. Y cuando tenemos una fiesta no entra. Entonces vamos a agrandar para atrás como 6 metros más. Ya están todos los materiales estivados. Gracias al hermano Pablo que ha hecho esa tarea de comprar los materiales. Ahí materiales en la calle, materiales en el fondo. Están todos los materiales para echar mano a la obra, ¿no? Y poder hacer una comodidad mucho más linda de la que tenemos, ¿no? Y tener una casa digna para los caseros, porque teníamos un ranchaje ahí que daba lástima. Eso se va a tumbar abajo, ¿no? Y le invitamos, hermano, venga, nos da una mano. Usted es electricista, usted es pintor, usted es carpintero, usted es albañil. No, yo tengo que hacer, conmigo no cuente. Hermana, necesitamos alguna mujer que venga a cocinar para los obreros. Usted puede venir el domingo para cocinar a los obreros. No, yo tengo que hacer, yo tengo un compromiso, no. Entonces estas personas no van a tener lucha nunca. No van a tener oposición nunca. Jamás van a saber lo que es una batalla espiritual, nunca. Porque sí. El único trabajo que tiene es sentarse arriba del banco. El único compromiso es sentarse arriba. No cuente conmigo. No cuente conmigo. No, a mí me duele la cintura. No, a mí me duele la espalda. Si yo le cuento mis dolores, yo tendría que estar tirado en la cama ahora. Con la pata hacia arriba. Gloria al Señor. Si le cuento mis dolores, pero yo no vengo acá a contar mis dolores. Si yo no puedo alcanzar, los hermanos no me dejan trabajar. Hace ya unos años me tienen ahí amenazado. Me dejan trabajar. Pero ¿quién me impide a mí hacer un mate para los hermanos que trabajan? ¿Qué me impide a mí alcanzarle un mate mientras que está en el andamio al hermano que trabaja? ¿Se me va a quebrar la columna? Porque le alcanzo un mate, porque le pongo en el termo, tomar un mate caliente. No, ¿qué me impide a mí prender el fuego para hacer el asado y cuando llegue la hora de comer tener la comida preparada? ¿Qué me impide? Con la pata la arrastra, con la columna que me duele, con la ciática, con la cabeza, con el dengue, el COVID o lo que tenga. ¿Qué me impide? Alabo el nombre del Señor, ¿no? Todo podemos colaborar, todo podemos ayudar, todo podemos echar mano a la obra, gloria al nombre del Señor. Y si echamos mano a la obra, vamos a ser bueyes que tropezamos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y cuando un buey tropieza, el colono le cuida, el colono le lleva al pesebre y hace todo lo que puede para sanarlo, porque es su tractor, es su herramienta de trabajo. No la va a perder así nomás. Gloria al Señor, la cuida con esmero. Yo he visto los colonos en la provincia limpiándole la oreja al buey. Que yo digo, yo soy porteño, no sé de eso. Y digo, limpiarle la oreja. No, porque le pueden, dice, agarrar las moscas y se le infesta. Y le limpia la oreja al buey, le limpia los agujeros nasales al buey. Le saca la ura, cuando le agarra la mosca y le pone la gusana, le limpia la ura, le pone desinfestante, le cura. ¿Por qué? Porque es su tractor. Al tractor se le cambia el aceite, al tractor se le infla la rueda, al tractor se le pone combustible, al tractor procura que la batería funcione, porque es su herramienta. Y la herramienta de Dios son los bueyes. Y los bueyes que trabajan tropiezan. Y cuando tropiezan, lo levantamos. Cuando tropiezan, lo curamos. Gloria al nombre del Señor. ¡Alabanza! Y la gloria de Dios, no se preocupe, porque de eso se encarga Dios.
No viene la gloria de Dios porque predica Sergio. No va a estar la gloria de Dios porque le toca a Pablo o a Mario. Va a estar la gloria de Dios porque está Dios presente. Porque la obra es de Dios, la iglesia es de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y porque Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no, procuremos nosotros cuidar la gloria de Dios. ¿Qué va a hacer cuando se muera? ¿Qué va a hacer cuando Pablo no esté? No te preocupes. Eso como los profetas allá en el tiempo de Elías. Envidiosos, carnales. Profetas, de la escuela de los profetas. Pero venían para Eliseo, discípulo de Eliseo, nuevito Eliseo, caminando al lado de Elías, aprendiendo de Elías, ¿no? Porque tuvo un llamado y se le pegó a Elías y quería aprender, Elías su maestro, y venían los profetas de la escuela, los profetas, che, ¿sabes que Dios se va a llevar a tu pastor prontito? ¿Sabes que te va a quedar solo ese tu maestro, ese que vos cuidás, ese que vos no te despegás, que le hace mate, que anda todo el día pegado? ¿Sabe que en un rato nomás se te va? Y te va a quedar solo. ¿Y dónde va a estar la unción? ¿Dónde va a estar la gloria? ¿A dónde va a quedar la gloria, la unción? El mensaje profético, ¿dónde va a estar? Porque se lo lleva, ¿Sabes eso vos? Te mostró Dios. Y Elías dijo, yo lo sé. Cierra la boca. Aleluya, Jesús. Alabado el nombre de Dios. Y él de repente se lo lleva, ¡bum! Se fue. ¿Qué hizo Eliseo? ¡Ay! Nos robaron el arca. El arca se tumbó porque los bueyes tropezaron. Y nos quedamos sin la presencia de Dios, no está más Elías. No hay más mensaje profético, no hay más visión, no hay más milagro. Elías se fue. ¿Qué va a hacer? No, ¿qué hizo Eliseo? Recogió el manto de Elías, se fue al río Jordán y golpeó las aguas y dijo, a ver, ¿a dónde está el Dios de Elías? ¡Gloria! Y las aguas se partieron. ¡Gloria! Servimos al Dios de Elías, de Eliseo, de Pablo, de Pedro, de Sergio, de Mario, no importa el hombre. Dios no cambia. La gloria de Dios no cambia. La presencia de Dios no puede ser quitada de la iglesia. Va a ser quitada de las iglesias apóstatas y mundanas. Ahí va a ser quitada la presencia de Dios. Ya fue quitada. Ya fue quitada, años. Se quedaron con la escenografía, con las luces, con el sonido, con la música. Pero hace rato la presencia de Dios fue robada de ahí. Pero en la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios que guarda la palabra, aquellos que tienen poca fuerza, pero no han negado el nombre del Señor y han guardado la palabra. Dice el mensaje de la iglesia en Apocalipsis: sé que tiene poca fuerza, pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Yo te guardaré de la hora, de la prueba que viene sobre la faz de la tierra. Yo te guardaré. Dios guardará su presencia. Dios guardará el arca. El arca no se va a tumbar. El arca no se va a quebrar. El arca va a estar en medio del pueblo. Alabe al Señor. Ponte de pie en esta noche. Salama. Ponte de pie, iglesia del Señor. Gloria. Arriba la banda. Sí, calama. La presencia de Dios. Cierra los ojos ahora. Tú y yo somos esos carros o esos bueyes. Muchos de los que están acá son los bueyes.
Muchos de los que están allá son los carros. Vamos a echar una mirada a ver si arriba del carro está el arca. ¡Ahora va! Sí, nada más. Puede que los bueyes tropiecen, pero el arca no se va a caer. Dios la sostiene. ¡Oh, gloria! ¡Salamá! ¡Gloria! Ahora vamos a echar una mirada arriba del carro, hermano en Cristo, el que está en la banca. Hermanos bueyes, que los que predican y llevan la carga. Vamos a echar una mirada a ver si el arca está arriba. Si está arriba, alaba a Dios. Sigue adelante. No baje los brazos. No desmaye. No te desanime. Gloria. Se anima. Rica alabanza. Dios te bendiga en esta noche. Levante tu mano. Vamos a alabar a Dios. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi alma te alaba, Señor, gloria. Porque tu presencia nos acompaña, Señor, en nuestras reuniones. Porque podemos sentir que tú estás en medio nuestro todavía, gloria. Y así queremos terminar la carrera que nos has encomendado. Arriba, Sanamandaraba. No la sostenemos nosotros, no la protegemos nosotros, no evitamos que se pierda nosotros. Tú lo haces porque eres dueño de la obra. Tú has comprado la iglesia por precio de sangre. Te pertenece, es tuya, gloria. Nosotros somos esos bueyes que tantas veces podemos tropezar, Señor, gloria. Istalaba, Sanamandere, Arikalaba, Santo Cordero de Dios. Sustenta en esta noche, sustenta, Señor amado, aquellos que transportan tu presencia, aquellos que llevan tu presencia adelante, Señor, gloria. Hermanos que oran, hermanas que oran, hermanos que alaban, hermanas que alaban, algunos que predican, gloria. Oh, Rabá, Tita alaban, ni masa. Oh, estamos transportando tu presencia en este tiempo oscuro, Señor, gloria. Iraba, ni canamasa, gloria. Bendice tu pueblo ahora. Renueva la fuerza del que no tiene ninguna. Sí, Señor, levanta los brazos caídos. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Santo Cordero de Dios, gloria a tu nombre. Mi alma te alaba, Señor. Alabamos a Dios, los hermanos de la música.